Del 5 al 8 de julio, Ecuador recibió por segunda vez la visita de un sumo pontífice de la Iglesia Católica. Durante 4 días, los ecuatorianos compartieron de cerca con el Santo Padre Francisco, primer papa latinoamericano de la historia, cuyo mensaje perdurará en el corazón de los ecuatorianos para siempre. Para analizar la trascendencia de esta visita, hoy en Potencia Oide contamos con un invitado muy especial. Nos acompaña Monseñor Antonio Arregui Yarza, arzobispo de Guayaquil, cuyo lado humano también conoceremos un poco más mediante sus reflexiones y consejos en esta entrevista. Muchas gracias por recibirnos, Monseñor. Usted tuvo la oportunidad de conocer a Jorge Mario Bergoglio antes de que sea electo papa. Bueno, desde luego, primero como un escritor, ¿verdad? Algunos de sus libros, pero personalmente tuvimos una coincidencia por espacio de varias semanas en el trabajo de la quinta conferencia en general del Episcopado Latinoamericano del Caribe, que tuvo lugar en Aparecida, en el santuario de Aparecida en Brasil, el año 2007, ¿no? Hace 8 años ya. Y allí es donde, pues oiga, en los pasillos, en el comedor, en las discusiones de las comisiones, en fin, allí pude conocer al arzobispo de Guayaquil, de Buenos Aires, entonces Cardenal Bergoglio. Acciones como transportarse en un papamóvil descubierto y sin blindaje, ser el primer pontífice que concede largas entrevistas en televisión, no permitir que le besen la mano, vestir austeramente, son pocas de las grandes acciones del Papa Francisco. Era hora de ver este tipo de actitud quizás por parte de la máxima autoridad de la Iglesia, o quizás también debería entender el Papa de que ya no es el Padre Jorge, ¿no? Bueno, en realidad él dice que ha elegido ser él mismo, es decir, y en eso hay una teología profunda, es decir, Dios nos llama a cada uno por su nombre, y en ese sentido esa palabra que viene de la Escritura indica que nos considera a cada uno tal y como es, en su totalidad, en su personalidad específica e irrepetible. Y cuando le han elegido para Papa, él entendió que tenía que seguir siendo él mismo. Y en ese sentido, su manera de actuar es la característica propia de muchísimos pastores en América Latina que, oiga, no se mueven con una tradición como la europea, que tiene pues, su historia y su manera de entender el prestigio de la autoridad y esas cosas. Aquí entre nosotros la autoridad más bien se la gana cuando la gente observa que usted trata de ser transparente y de vivir lo que está predicando. En ese sentido, el Santo Padre pues, tiende a superar algunos formalismos que pueden ser característicos de otras culturas y que en la nuestra sonarían un poco rígidos, un poco demasiado especiales, ¿no? Y ese carisma, ese acercamiento con la gente y palabras directas propias de un latinoamericano, ¿han opacado quizá los casi 8 años de pontificado del Papa Benedicto? No creo. A su vez, el Papa Benedicto era él mismo y él era un teólogo de los de mayor categoría, de los que ha producido todo el siglo XX. Él era, alguna vez se dijo, la primera inteligencia de Europa, el hombre que dialogaba en su nivel con todos aquellos que se vuelven famosos como orientadores de la cultura. En ese sentido, el Papa Benedicto tenía una increíble capacidad de atracción intelectual, es decir, usted le veía como una persona que realmente penetraba en los problemas y además sabía expresarlos a sí mismo. Fue muy característico del Papa Benedicto la sencillez y el lenguaje asequible con que se expresaba, no era esa oscura y espesa. Aunque era un poco más tímido. Pero era bastante más tímido y bastante menos, digamos, suelto en lo que se hace a relaciones humanas o expresividad o cosas de este estilo. Él era siempre pues muy formal y muy asequible a la gente y todo, pero sin darse cuenta, digamos, mantenía una postura más bien como tiesa, una persona que está, pues, el típico alemán, ¿no? Sí. Siempre lo imaginamos dando el taconazo, no daba el taconazo, pero casi. Y con el Papa Francisco quizás la Iglesia ya como institución
¿Tendrá unas leyes mucho más adaptadas a los tiempos modernos? ¿Usted qué considera? Ahí hay un equívoco grande, ¿verdad? Porque una cosa es descubrir en cada tiempo cuál es digamos, el viento cultural y por dónde sopla y discernirlo y ver lo que aporta de nuevo y positivo y lo que aporta de regresión, porque ciertamente todas las obras humanas tienen luces y sombras, y en ese sentido la Iglesia busca siempre mantener una sensibilidad para comprender, como dice el Señor en el Evangelio, los signos de los tiempos. Pero de eso a adaptarse hay una distancia enorme, porque la adaptación supone hacerse en cierto modo al otro, y en ese sentido afectivamente y como apertura a toda brizna de verdad, pues es cierto, y eso es el diálogo, pero en definitiva no se trata de mimetizarse o de trasvasar categorías seculares y un poco de pronto marcadas por diversas limitaciones, transmitirlas a lo que es la doctrina de la Iglesia. El Papa habla mucho de mundanidad, refiriéndose a aquel mundo que menciona el apóstol San Juan, que viene a ser como una resaca, como un fruto de la desviación, de alejarse de Dios. Y en ese sentido, pues claro, la Iglesia nunca se adaptará a lo que proviene de un error o de una inclinación de las más lamentables que puede tener el corazón humano, sino que siempre busca en Jesucristo mantenerse en lo que es la palabra eterna de validez en todo tiempo, para iluminar justamente las circunstancias de cada tiempo. El Papa habló del año de la Divina Misericordia, habló de la familia aquí en la ciudad de Guayaquil, habló de la evangelización en Quito. A título personal, su opinión, Monseñor, ¿cuál considera que de todos estos mensajes es el que más, el que perdurará en el tiempo, el que será más recordado por el pueblo ecuatoriano? ¿Quién sabe, verdad? Porque el futuro no está en nuestra mano, sino en una parte muy limitada. Cada uno tiene su proyección de futuro, pero no necesariamente salen las cosas conforme a sus deseos. A mí me parece que la homilía de Guayaquil fue particularmente como sensible a las realidades familiares y las fue confrontando con el buen vino, digamos, con la fuerza vivificadora que viene de Cristo. Y esto estuvo marcado también por algunas expresiones muy poéticas y grandemente, digamos, cercanas a la emoción. Creo que mucha gente se emocionó, ¿verdad? La evangelización en Quito ya es un tema como bastante más amplio, es un poco todo el cristianismo el que entra en juego, y el Papa lo presentó como efectivamente nos ha animado a presentarlo como una realidad luminosa y alegre. Creo que más precisos fueron ya los mensajes a la sociedad entendida como una gran familia, regida por los principios de gratuidad, de solidaridad y de subsidiariedad, y también el de la educación, que fue pues también como capaz de infundir una responsabilidad grande entre quienes tienen el privilegio de acceder a estudios, una responsabilidad con la sociedad y también para con la naturaleza, que eso subrayó el Papa conforme a su última encíclica. Por último, el mensaje del Quinche es inolvidable para los sacerdotes y religiosos, porque ahí nos habla de lo que es efectivamente la gratuidad de nuestro servicio como una dimensión particularmente conforme con el ministerio que tenemos y que es desde luego algo sin límites cuando nosotros tendemos a que siempre tenga un límite nuestra paciencia, nuestra entrega, nuestra abnegación, ¿verdad? ¿Cómo combatir entonces ese Alzheimer espiritual del que hablaba el Papa que ocurre, ¿no? Reafirmar esa gratuidad para las personas que llevan una vida consagrada. Bueno, evidentemente el Alzheimer nos puede afectar a todos porque todo el mundo un poco se deja embeber por su presente, ya sea depresivo, ya sea eufórico, pero muchas veces no se tiene en cuenta la trayectoria, las raíces, y en ese sentido es importante que comprendamos que la vida se vive en el presente, pero se nutre
del pasado y se proyecta hacia el futuro. Entonces, efectivamente hay que vivir esta triple dimensión a so pena de caer en una especie de esclerosis que, al dejar grandes vacíos por un lado del pasado o del futuro, pues a la final empobrece el presente. Claro. Y en este caso el Papa hablaba de un poco de religiosos que porque llegaban a un cargo se les subían los humos, ¿no? Digámoslo ¿A usted le ha tocado quizás lidiar con casos así? Bueno, eso que le pasa cuando a alguien de inspector de aduanas número 3 le pasan a número 2, ya tiende a sentirse como más importante, ¿verdad? A todo el mundo lo que es una escalada en la sociedad o en su respectivo ámbito profesional o algo así, pues fácilmente se les sube a la cabeza. Muchas veces se ha criticado a nuestros políticos porque se remontan a una nube rosada desde la cual gobiernan con una especie de omnipotencia jupiteriana, ¿verdad? En realidad también ese vicio puede entrar en la vida de los sacerdotes, que ya se sienten respetados por mucha gente, y eso muchas veces puede llevar a pensar que uno se lo ha ganado y uno se lo ha merecido y que yo soy aquí verdaderamente la divina pomada, ¿verdad? Eso efectivamente resulta muy contraproducente en la vida de un sacerdote. ¿Cómo vio usted la respuesta del pueblo de Guayaquil ante la visita del Papa, a pesar de que fue una visita relativamente corta? Bueno, yo le dije al Papa un momento dado, cuando íbamos por la Tancamarengo de regreso hacia el aeropuerto, que en realidad yo no sabría decir si en Quito o en Bolivia tendría más gente que aquí en Guayaquil, pero lo que no dudaba es que los de aquí gritan más. Es decir, la expresividad del pueblo guayaquileño era una cosa impresionante. Brincaban, gritaban, lanzaban sus flores al Papa, en fin, era un entusiasmo desbordante. El portavoz del Vaticano comentó en Quito, en rueda de prensa, que el Papa Francisco está al tanto de los conflictos políticos, en este caso, del país. ¿El mensaje del Santo Padre es adecuado de acuerdo al país que visita? Ciertamente, porque cada país pues un poco suscita una cierta manera de enfocar los problemas o de aducir los pasajes correspondientes del Evangelio. El Papa, en su rueda de prensa final en el avión, también aclaró que no estaba al tanto de los intríngulis, dice, de la política ecuatoriana, no estaba en el detalle. Sabía que había unas manifestaciones en los días previos, agradeció que eso pues hubiera una especie de tregua en el tiempo en que él ha estado acá, y desde luego pues el mensaje que nos dejó no trataba de propiciar o de canonizar ninguna opción política, porque las opciones políticas son libres para los católicos. Dentro de la ley de Dios pues hay muchas opciones, y más bien lo que nos dio es unas directrices que todo el mundo debería tener en cuenta y ante las cuales ningún programa político se puede declarar perfecto. Y quizá la visita del Papa también logrará un diálogo entre los sectores de oposición y el gobierno, o ahora que el Papa está de vuelta en Roma, ¿usted cree que volvamos a lo mismo? Yo tampoco estoy particularmente en los intríngulis de la política del Ecuador, pero ciertamente yo creo que para un verdadero diálogo hace falta otro tipo de actitud por todos los protagonistas. No es la confrontación, es difícil de deponerla para que entre en un nivel de mutua confianza y de construcción de las mejores soluciones, porque ya hay un acaloramiento, hay unas palabras duras, insultos incluso que se cruzan y que dificultan el mutuo entendimiento. En varias oportunidades han habido pronunciamientos que quizás han marcado diferencias con el gobierno. Quizá luego de la visita del Papa también cesaron todas las diferencias que pudieron haber existido. No, porque la mirada del político hacia la sociedad es una y la mirada pastoral es otra. Los objetivos que persigue la Iglesia son diferentes de los que persigue el gobierno. El gobierno, en primer lugar, tiene unas metas diferentes, tiene que ocuparse del bienestar material y tiene problemas diferentes, porque lo suyo es conquistar y mantenerse en el poder, y eso es lo que llamamos hacer política. Entonces eso implica que en cada momento pues hay unos forcejeos que
nos resultan extraños para la misión pastoral de la Iglesia, que rara ha sido la oportunidad en la que han empatado la misión pastoral con la visión de gobierno político de los pueblos. Y más bien siempre ha habido sus tensiones y sus roces, de manera que no es nada especial que esto sea algo endémico, digamos, sea algo que está en la ruta normal de la historia, en que existan tensiones entre la Iglesia y el gobierno civil. 88% de la población ecuatoriana, según el último censo, se identifica como feligreses de la religión católica, pero también personas de otras creencias religiosas cuestionan hasta cierto punto la visita del Papa y hablan de una veneración quizá al Papa como tal, como ser humano, cuando el verdadero mensajero de la misericordia para ellos es exclusivamente Jesucristo. ¿Usted cree que el Papa sí ha sido claro en explicar el Evangelio y aclarar esta parte, aclarar que Jesucristo es el único que debe ser adorado o venerado quizás? Bueno, la exclusividad es una cuestión, digamos, que hay que matizar, porque Jesucristo es el único, pero hay ministros de Jesucristo, es decir, Jesucristo se sirve de nosotros, los hombres. Así lo hizo desde el comienzo, cuando se apoyó en un grupo de apóstoles para su labor, digamos, de construcción del reino de Dios. Yo creo que los católicos, en su inmensa mayoría por lo menos, han demostrado tener aquí en Guayaquil una fe bastante bien centrada, porque al Papa no se le ve como un señor famoso, no se le ve como Jesucristo, pero se le ve como la cabeza de la Iglesia, el pastor que representa a Cristo en la Iglesia. Y por lo tanto se le manifiesta no solo un respeto, sino, oiga, pues una verdadera veneración que lleva a buscar de tocarlo, de sacar su bendición, en fin, de tener algún rastro suyo, porque entienden que ese no es Bergoglio, que ese no es Benedicto, que se irán pasando, ahora será este, después será otro, pero es a través de ellos que nos llega la cercanía de Dios. Bueno, señor, usted tuvo la oportunidad de compartir, al menos el lunes 6 de julio, todo el día con el Papa, algo quizás hasta cierto punto envidiable. Coméntenos alguna anécdota suya, personal, algún detalle que usted recordará siempre luego de haber conversado con el Santo Padre. El primer día, yo le saludé la última vez al Santo Padre el año pasado en Roma, en junio, que estuvimos allá y participamos en una misa celebrada con él. Después nos dio una audiencia también a un grupo de obispos de América Latina. Y entonces ahí me reconoció de tiempos de Aparecida, ¿de acuerdo? Y ahora, cuando llega a Quito y saludamos, me dice, has perdido peso. O sea, me impresionó el recuerdo, oiga, de un año para acá, que yo de haber perdido 1 kilo, como mucho, ¿no? Le dije, bueno, algún kilo de santidad, pero en fin, bienvenido, tarará. Pero quiero decir, me llamó mucho la atención la cosa tan concreta, ¿no? De reconocerte y reconocerte en alguna cosa que tiene pues tanta, digamos, proximidad amistosa como la de ponderar el peso, ¿no? Bueno, Monseñor, un pequeño juego de palabras que nos han preparado con la primera idea. La primera idea, vamos a asunto de cuál es la reacción ante cada cosa. Así es. A ver. Monseñor, si yo le digo España, ¿qué me dice usted? España, una gran nación. Ecuador. Un magnífico pueblo. Guayaquil. Una linda ciudad. Sacerdocio. Mi vocación. Castidad. ¿Cómo es? La luz de mi camino. Dios. Mi Padre. Jesucristo. Mi hermano mayor. La política. Una ocupación interesante y complicada. Si yo le digo Jaime Nebot. Mi amigo. Rafael Correa. Mi respetable presidente. Aborto. Un crimen nefasto. Eutanasia. Otro crimen contra la humanidad. Suicidio. Una tristeza angustiosa. Educación. Un qué hacer. Bueno, señor, no hay más preguntas de mi parte, pero me gustaría que usted nos comparta un mensaje para todos los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Internacional del Ecuador, a esta cámara suya en este momento para que usted concluya con... Saludo a todos los estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador.
Y les recuerdo con el Santo Padre que ustedes son privilegiados al poder disponer de un ambiente y de unos estímulos para adquirir conocimientos y prepararse mejor para servir a la sociedad, a sus familias y al mundo entero. Esa responsabilidad es la que cada día les debe llevar a la búsqueda de un trabajo serio que trata de dar con la verdad de las cosas y de guiarse por su luz. Te saludo y que Dios los bendiga.